Ok, entonces vamos a hacer un poco resumen de lo que tenemos y ver si llegamos al método de variación de parámetros. Entonces hoy lo que vamos a ver es un resumen. A ver cómo está mi mente después de todo este tiempo. Resumen de E2 lineales de segundo orden. Ya, entonces, claro, entonces, ¿cuál es la forma de esto? Forma de la E2. Entonces, en general, tiene la forma alfa de x por y segunda de x más beta de x y prima de x más alfa beta gamma, gamma de x y de x igual alfa beta gamma delta de x, donde alfa, beta, gamma, delta son funciones de un cierto intervalo i en R continua. Pero siempre vamos a asumir que este término que está aquí es distinto de cero, entonces lo vamos a pasar dividiendo. Estamos dividiendo aquí alfa, alfa, alfa. Y entonces siempre, a partir de ahora, vamos a suponer que la EDO tiene la forma siguiente, tiene la forma I', o I segunda en realidad, I segunda más P por I' más Q por I igual R, donde P, esto para X en un cierto intervalo I, donde P, Q, R son funciones de I en R continuas, y un conjunto de R es un intervalo, y Y es una función de la variable independiente X, la incógnita. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué vimos de esto? Vimos que propiedad importante. Bueno, antes que eso, consideramos la ecuación, la EDO homogénea asociada, que es cuando la función R, el lado derecho de la ecuación, ¿sí? El lado derecho de la igualdad aquí, es cero, ¿cierto? Entonces, la ecuación homogénea asociada tiene la forma I segunda más P por I' más Q por I igual 0, con X en I. Sí, entonces lo que vimos, alcanzamos a ver, son varias cosas sobre la ecuación homogénea. Entonces, lo primero es que claro, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que combinación lineal de soluciones es solución. Es solución. ¿Ya? Y esto es lo que después vamos a llamar, o esto se conoce como el principio de superposición. Esto es lo que llamamos el principio de superposición. ¿Ya? La vamos a invocar permanentemente esta propiedad. ¿Sí? Estoy admitiendo gente. Ya, lo segundo que vimos es que en la dimensión del espacio de solución es 2. ¿Sí? Entonces la dimensión del espacio de soluciones es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo encuentro dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación, entonces es posible encontrar todas las soluciones. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, ya encontrando dos soluciones
linealmente independientes de la ecuación homogénea, ¿sí? De, digámoslo así, H, esta H que está ahí, de H, entonces, digámoslo así, coloquialmente, se encontraron todas, se encuentran todas, se encuentran todas, se encuentran todas. Por supuesto que como combinación lineal de esas soluciones. Se me fue algo antes de eso. No, voy a seguir. Bueno, respecto del concepto de independencia lineal, ¿sí? Vimos que eso estaba íntimamente ligado con el Wronskiano asociado a las funciones, ¿sí? Entonces, recordar, o recuerdo, ¿sí? Dos soluciones de H, es decir, de esta ecuación que está aquí, la ecuación lineal homogénea, de segundo orden homogénea. Dos soluciones de H son linealmente independientes si, de hecho es un sí, solo sí, el Wronskiano asociado, el Wronskiano a dos soluciones, digámosle así, I1 y 2. Son linealmente independientes si su Wronskiano asociado, el Wronskiano, WI1 y 2 de X, que es I1 de X por I2' de X menos I2 de X por I1' de X, es distinto de cero. Es distinto de cero. Ese es un criterio para ver la independencia lineal de las soluciones de una EDO de segundo orden lineal homogénea. ¿Sí? Ok. Vimos eso. Que es un criterio, ¿eh? Es un criterio bien cómodo para determinar si dos soluciones de una EDO son linealmente independientes. ¿Ya? Todo esto ya lo vimos, ¿eh? Como un resumen, para más o menos ubicarnos en la materia que está como andando. Ok. Y bueno, esto fue lo que se me fue, esto es lo que se me fue de mencionar antes, el teorema de existencia y unicidad. Esto es para el problema de valor inicial. Entonces, cuando uno tiene una solución, cuando uno tiene una EDO, ¿sí? Entonces consideramos I segunda más P por I prima más Q por I igual R con X en Y, sujeto a la condición I en X0 igual I0, I prima en X0 igual I1, ¿sí? O sea, tenemos dos cosas. Tenemos una EDO, ¿ya? Tenemos la EDO, que fíjense, puede ser no homogénea, es la EDO general, ¿sí? Por eso esto debía haberlo dicho antes, pero bueno, son los meses de hibernación, ustedes me disculpan. Entonces tenemos EDO complementada con dos condiciones, fíjense, dos condiciones, y son condiciones que le vamos a llamar inicial. ¿Qué es lo importante en esta condición? Lo importante es que es una condición sobre la función, sobre el valor de la función y sobre el valor de la derivada de la función en el mismo punto x0. Y 0 y 1 son datos, ¿sí? Lo que es dato aquí es P es conocido, Q es conocido, R es conocido, X0 es conocido, y 0 es conocido, y 1 es conocido. Lo único que es desconocido es Y, que está escondida por su derivada y por su segunda derivada en esta vez, ¿cierto? Ya, entonces para este PDI existe una única solución. Única solución definida en todo el intervalo.
Entonces, en ese sentido es como un teorema de existencia global, porque me dice que existe solución en todo punto donde está considerada la EDO. ¿Ya? Ahora, ojo, recuerden, este es un problema de valor inicial, es una condición sobre la función y su derivada en el mismo punto. ¿Ya? Para ese está el teorema de existencia iniciada. Entonces, aquí yo tengo que hacer un warning, un ojo, es posible no tener unicidad en problemas de, digámoslo así, otra naturaleza. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, un problema de contorno. Por ejemplo, un problema de contorno. Por ejemplo, si uno tiene la siguiente de i segunda más i igual 0, para x en 0, a ver, déjenme ver si la chunto, 0 pi, con condición, no condición iniciales, sino que condición de contorno. Voy a explicar esto. Entonces, i en 0 igual 0, i en pi igual 0. Fíjense la diferencia entre esta condición que está aquí y la condición que me asegura unicidad. ¿Ya? Fíjense, aquí es una condición sobre la función y la derivada en el mismo punto. Mientras que aquí es una condición sobre la función y la función misma, sin derivar, en dos puntos distintos. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy prescribiendo aquí, digamos que este 0, esto es pi, lo que estoy diciendo es que aquí adentro, en intervalo, la solución, el gráfico de la función, la función debe satisfacer esta ecuación diferencial ordinaria. Su segunda derivada más su primera derivada debe anularse. Y debe valer 0 en 0 y debe valer 0 en pi. O sea, no se puede mover, sea cual sea la solución, tiene que estar como empotrada ahí. ¿Ya? Entonces es fácil darse cuenta que i de x igual seno de x es solución de esta EDO, ¿cierto? Porque la primera derivada de seno es coseno, la segunda derivada de seno es menos seno, y menos seno más seno me da 0. ¿Sí? Y satisface, por supuesto, las condiciones de contorno, porque seno de 0 es 0 y seno de pi es 0. ¿Sí? Entonces, esta función es solución. Pero, como expliqué aquí en el punto 1, combinación lineal de soluciones también es solución. Entonces fíjense que no solamente seno de x es solución, sino que, por ejemplo, también 3 seno de x también es solución. Puede ser una cosa así. O 8 seno de x, eso también es solución. O menos seno de x, eso también va a ser solución. Entonces ahí tengo infinitas soluciones. No hay unicidad para un problema de contorno. Entonces este problema de contorno se llama problema de contorno porque yo considero una condición sobre la función en los límites del intervalo de definición de la IDO, a diferencia del problema de valor inicial, que es una condición sobre un punto en particular. Aquí es una condición sobre dos puntos y generalmente se entiende como los extremos de un intervalo. ¿Sí? Cuando veamos las aplicaciones vamos a ver un poco más en profundidad esto de contorno, porque en este caso, para el problema de valor inicial, la variable independiente, la x, o la t, ¿sí? Se entiende como el tiempo. Entonces estoy diciendo, mira, inicialmente el sistema parte del reposo con velocidad inicial I1. Si I0 es 0. Por ejemplo, si I0 es 0, parte del reposo, no, perdón, parte del origen y parte con velocidad, una cierta velocidad inicial. O si 1 es 0, entonces digo, parto de I0 desde el reposo, cuando I' de X0 es 0. Y X0 típicamente es 0, el inicio de los tiempos. En cambio aquí la variable independiente se ve como una variable espacial. Entonces digo, mira, en los extremos de este conjunto, ¿sí? De esta barra, etcétera, etcétera, yo quiero que la solución sea 0. ¿Bien?
Ya, entonces, ustedes tienen que ser capaces de diferenciar entre un problema de valor inicial y un problema de contorno. También hay condiciones mixtas. Por ejemplo, yo podría poner una condición sobre la derivada aquí, en dos puntos distintos. Ese tipo de condición se llama condición Neumann. Bueno, y hay un montón. ¿Ya? Pero para la única que tenemos existencia y unicidad es para el problema de valor inicial, asegurado. ¿Sí? Hay casos en que esta también se puede resolver de manera única, pero es más complicado. Ya, entonces tenemos estructura algebraica, haciendo un pequeño resumen en los primeros 20 minutos de clase. Entonces, bueno, presentamos lo que era la EDO de orden 2. Hablamos de las propiedades algebraicas de la ecuación homogénea. ¿Sí? Encontrar dos soluciones de la homogénea y encontrar todas. Recordamos, refrescamos la mente con lo del Wronskiano, ¿cierto? Este es el Wronskiano que está aquí. Para entender cuándo dos soluciones son linealmente independientes. Entonces, una vez encontradas dos soluciones linealmente independientes de una ecuación homogénea, encuentro todas las soluciones porque la dimensión del espacio de solución es 2. Teorema de existencia de unicidad para el problema de valor inicial y un ejemplo de que la unicidad se puede perder si es que el problema no es de condición inicial. ¿Sí? También se puede perder la existencia. Asimismo se puede perder la existencia. ¿Sí? Ok. Ya, entonces después vimos, ya como más entrando en la operatoria, ¿sí? Digámoslo así, en la operatoria o método de resolución. ¿Sí? Entonces vimos el método de Abel. ¿Sí? Esto es para E2 homogéneas. ¿Sí? Esto es para E2 homogéneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el método? Digámoslo así, ¿qué dice el método? El método dice lo siguiente: consideremos una EDO lineal homogénea. P y segunda más P y prima más Q por I igual 0. ¿Sí? En cierto intervalo. ¿Ya? Y entonces suponemos, y se supone, que hay o que disponemos de una solución. No trivial. No trivial. ¿A qué me refiero con no trivial? Cero siempre es solución de esta cosa. ¿Sí? Pero lo que nosotros queremos encontrar es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Cuando hablo de un conjunto fundamental de soluciones, son dos soluciones linealmente independientes. ¿Ya? Para poder formar una base del espacio de soluciones. ¿Ok? Ya, entonces cero no sirve, porque cero nunca forma parte de un conjunto linealmente independiente. Si aparece cero es LD linealmente dependiente por defecto. No por defecto, solamente que siempre que aparece cero no hay independencia lineal. Entonces cero no sirve aquí. Es solución, perfecto, pero es una solución trivial. No me sirve para hacer mayor análisis. ¿Sí? Ya, entonces vamos a suponer que disponemos de una solución no trivial, digámosle I1. ¿Ya? Entonces, suponiendo una segunda solución I2 de la forma V por I1, con V desconocida, imponiendo que I2 sea solución de la EDO que está aquí, uno llega a una fórmula la fórmula de Abel, que me permite encontrar la segunda solución linealmente independiente. Déjenme, la tengo por aquí está. Entonces, digámoslo así,
imponiendo, esto también lo hicimos, imponiendo que I2 sea solución de H, de la ecuación homogénea, esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, si yo impongo, voy y reemplazo esto nomás, esto lo hicimos. Voy y reemplazo I2 ahí, I2 ahí, tengo que derivar 2 veces, por lo tanto tengo que aplicar 2 veces la regla del producto, entonces yo no lo voy a hacer de nuevo porque ya lo hice primero y un poco latoso. Cuando reemplazo I2 en I' aquí, entonces hay una regla del producto, y usando que I1 ya sé que I1 es solución, se reduce la ecuación, ¿sí? Y puedo encontrar la incógnita B, que me permite hacer todo esto, ¿sí? Entonces, imponiendo que I2 sea solución de H, se encuentra entonces que B tiene la forma primitiva de exponencial de menos primitiva de P, partido por I1 al cuadrado. Y entonces I2, como B ya lo encontré, y I2 es simplemente B por I1, entonces I2 tiene la forma I1 por primitiva de exponencial de menos primitiva de P partido por I1 cuadrado. ¿Ya? Y esta es la fórmula de Abel. O reducción de orden también se le llama. ¿Sí? Ya, y creo que la última clase que tuvimos fue el caso de ecuaciones con coeficientes constantes. Todo esto aún homogéneo, ¿sí? Aún en el contexto de E2 homogéneas. ¿Ya? Entonces voy a considerar E2 de coeficiente constante. Y segunda, más, creo que le puse alfa por I', más beta por I igual 0, con alfa y beta en R constantes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, I segunda más X por I' más exponencial de X por I igual 0, esa no es de coeficiente constante, porque este alfa se mueve con X. X es la variable independiente. Y el beta se mueve con X, aquí exponencial de X. Esta no es de coeficiente constante. Esta no es de coeficiente constante. ¿Cuál es de coeficiente constante? Por ejemplo, I segunda más 3I' más 5I igual 0. Esta sí es de coeficiente constante. Alfa es 3, beta es 5 y no se mueve con X. Esa es de coeficiente constante. Ya, entonces, en este caso, ¿sí? Suponiendo soluciones de tipo exponencial, digamos que I de X es igual a exponencial de MX con M un número real, ¿sí? Entonces podemos encontrar todas las soluciones. Podemos encontrar un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, eso da paso a lo que uno llama el polinomio característico asociado a la EDO, ¿cierto? Uno reemplaza I acá, esto sí se puede hacer porque no es tan pesado. Entonces, la primera derivada me entrega un MEMX, ¿cierto? Entonces me queda aquí imponiendo eso, me queda alfa por M EM de X, ¿cierto? No se me ha olvidado de derivar, supongo. Cuando derivo segunda vez, aparece un m cuadrado. Suelto un m después de la primera derivada y cuando derivo una segunda vez aparece otro m. Entonces de acá me va a salir un m cuadrado EMX. Y de acá no derivo nada, entonces me queda simplemente beta EMX y eso yo pido que sea igual a 0. Como EMX es la gracia de la exponencial, ¿no? ¿Sí? Como EMX aparece como factor común, entonces, bueno, factorizo. Entonces va. Y como la exponencial nunca es 0, esto nunca es 0, entonces lo que tengo que imponer es que la constante m que aparece aquí, que yo la estoy buscando, esta por el momento es una incógnita, ¿sí?
aparece una ecuación, porque alfa y beta son datos. Entonces queda una ecuación cuadrática y esto es lo que uno llama el polinomio característico asociado. Polinomio característico. ¿Ya? Y entonces dependiendo de las raíces que tenga este polinomio, porque este es un polinomio bien general, alfa y beta son cualquier número real, pero aunque alfa y beta sean números reales, las raíces pueden ser complejas también. Entonces uno divide en tres casos, que son los tres casos dependiendo del discriminante asociado a esta ecuación cuadrática. Entonces tengo el caso en que las raíces son reales y distintas. En el caso de que las raíces son reales y distintas, entonces tengo dos raíces m1 y m2 y eso va a ser un conjunto fundamental de soluciones. Cuando las raíces son complejas conjugadas, entonces tengo que hacer un tejemaneje ahí para sacarme encima la parte imaginaria y las soluciones van a ser del tipo sinusoidal, exponencial por seno y coseno. Y en el caso de raíces reales repetidas, en el caso en que este es un polinomio que se puede, ¿cómo se dice?, factorizar en un binomio cuadrado, entonces voy a tener una solución de tipo exponencial y la otra no tengo de dónde sacarla. O sea, sí tengo de dónde sacarla, en realidad la puedo sacar con el método de Abel. Entonces en ese caso voy a tener una solución de tipo exponencial de mx, donde m va a ser la raíz de este polinomio, y la segunda, usando el método de Abel, uno se puede dar cuenta, lo hicimos, que la segunda solución va a ser de la forma x por emx. ¿Sí? Entonces voy a hacer el resumen aquí. ¿Ya? Entonces tengo m cuadrado más alfa m más beta igual 0, del polinomio característico, ¿cierto? Ok, entonces aquí tengo, bueno, calculo la raíz, m es igual a, como esto, menos alfa más menos raíz de alfa cuadrado menos 4 beta partido por 2. ¿Cierto? Y entonces, sí. Claro, entonces, tengo tres casos. Entonces, ¿cómo era esta cosa? Claro, entonces, digamos que delta, el discriminante es alfa cuadrado menos 4 beta. Entonces, si delta es positivo, estricto, entonces tengo dos raíces reales, M1, M2, NR reales, ¿sí? M1 distinto de M2. Y entonces conjunto fundamental de soluciones va a ser de la forma, conjunto fundamental de soluciones va a ser de la forma I1 de X igual exponencial de M1 por X. Y la segunda solución, I2 de X, va a ser de la forma exponencial de M2 por X. Ustedes pueden calcular su Wronskiano y darse cuenta de que como las raíces son distintas, entonces este es un conjunto linealmente independiente de soluciones de la EDO de coeficientes constantes, y entonces se encontraron todas por este punto. Una vez que uno encuentra dos linealmente independientes, la encontró todas. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicio de esto el jueves. Entonces, el segundo caso es cuando delta es menor que 0. El discriminante este menor que 0, entonces esto da paso a raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces voy a tener dos raíces. ¿Sí? Voy a tener raíces complejas conjugadas, voy a tener raíces de la forma... claro, voy a tener raíces de la forma A más menos IB, donde A en este caso va a ser... claro, donde A en este caso sería menos alfa medios y B sería raíz de 4 beta menos alfa cuadrado medios. Porque para que aparezca el imaginario tengo que dar vuelta a esto que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces se pueden calcular ese A y ese B. Y entonces calculado ese A y ese B, el conjunto fundamental de soluciones, usando el principio de superposición, eso también lo hice antes del paro, y 1 de X va a ser exponencial de Bx por coseno de AX, no, al revés, exponencial de AX, la parte real va con la exponencial, y la parte imaginaria va con la trigonométrica. Y la segunda solución, I2 de X, va a ser exponencial de AX seno de Bx.
Y también se puede calcular el Wronskiano de estas dos cosas que están aquí, me va a dar distinto de cero, por lo tanto va a ser un conjunto fundamental de soluciones. Y por lo tanto las tengo todas. Y el tercer caso es que delta es igual a cero. En ese caso tengo una pura raíz, que es m igual a menos alfa medio. ¿Sí? Menos alfa medio. Y entonces, usando Abel, ¿sí? Pongámoslo aquí más Abel. Voy a tener dos soluciones. Las dos soluciones van a ser I1 de X, va a ser exponencial de menos alfa medio X. Y la segunda solución va a el V, perdón. En el método me va a dar X. También lo hicimos. Entonces la segunda solución va a ser I2 de X igual X exponencial de menos alfa medio de X. Entonces el caso de coeficientes constantes está resuelto. Y de hecho ese es como el único caso que está completamente resuelto. Absolutamente resuelto, porque no necesito ninguna información extra. Tengo la ecuación, yo puedo encontrar todas las soluciones de la homogénea hasta el momento. ¿Sí? Preguntas, dudas. Profe, Sí, en el método de Abel, esa cuando es exponencial elevado a la integral de P, esa P es la que acompaña a la I prima, ¿verdad? exacto, sí. Esta. Sí, pues, Sí. esa P es la que acompaña a la I prima, Aliprima, esa aliprima, claro. va en la integral, Es ¿o no? una primitiva esta. Es una primitiva de esa función. Y así, Con un signo menos, de hecho. ya. Pues sí. Sí. ¿Más preguntas? Hago una consulta en cuanto a la letra. En la última página es, Sí. sí, donde sale el número 2. En I1, esa A que está arriba de la exponencial, ¿es una A o una alfa? Es una A. Ya. Lo que pasa es que Ah, ya, ok. Ajá. claro, cuando el discriminante es negativo, te va a salir imaginario. Sí, Entonces, este número que está aquí, tú lo puedes escribir de esta forma, A más menos IB. ya, ok. Y eso se pueden calcular, o sea, son exactamente Ah, estos que están perfecto. aquí. Y estos también, ¿ah? En el caso delta mayor que cero, estos M1 y M2 también se pueden calcular de aquí. Pero Ya, ok. no los quise poner explícito porque es todo este mono grande, digamos. Ya. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Claro, pude ir a buscar mis apuntes a la universidad. Tengo aquí mis apuntes. ¿Y qué hora es? Son 20 para las 3. Quedan 20 minutos. Ok, entonces hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos resuelto totalmente el caso de coeficientes constantes. ¿Ok? Y creo que... No sé si vimos el método de variación de parámetros. Parece que sí. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Voy a parar esto un poquito, voy a parar la grabación un poco para ver. Ya, entonces para concluir el repaso vamos a refrescar el método de variación de parámetros. ¿Sí? Entonces concluimos con método de variación de parámetros. Ya, entonces esto es para resolver, esto nos permite resolver E2 no homogéneas. ¿Ya?
Entonces de la forma I' más P por I', I segunda más P por I' más Q por I igual R. ¿Ya? Entonces este puede no ser cero. No cero necesariamente. No cero, de hecho. Es el caso interesante. Porque... Ya, ahora, este método requiere de algo. ¿Ya? ¿De qué requiere? ¿Sí? Necesitamos un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada. Es decir, cuando esto es cero. ¿Ya? Entonces, cuando este es cero, cuando el lado derecho es cero, si P y Q son constantes, entonces siempre siempre tenemos esto. Pero si P y Q no son constantes, en general no hay un método general para encontrar soluciones, un conjunto fundamental de soluciones, salvo si ya conocemos una solución de antemano. ¿Ya? Entonces es un problema del método, una tara, es una debilidad. Yo necesito un conjunto fundamental para la ecuación homogénea asociada, y eso, insisto, siempre se puede hacer en el caso que P y Q son constantes, usando el criterio anterior, descrito en esta diapo, ¿sí? Pero si P y Q no son constantes, entonces necesito saber pillar un alojo, por ejemplo, o tener algún método de reducción que me reduzca un caso de coeficiente constante, por ejemplo, o que la ecuación tenga alguna estructura, pero en general no se sabe, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a colocar, necesitamos un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada, entonces esto siempre se tiene si P y Q son constantes. ¿Ya? Entonces voy a ser positivo por el momento. Digamos que tenemos un caso en el que siempre se puede resolver. Pero también, bueno, y también hay que ser honesto, hay casos en que no. ¿Sí? Si P y Q no son constantes, entonces necesitamos al menos una y aplicar a Abel. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, digamos que ya la tenemos. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, Sí. con el método de coeficientes constantes, ¿no necesariamente son para homogéneos o sí? Pueden ser. O sea, O después sea, vamos... son para homogéneas, pero se Sí. puede ocupar, como usted dice, como en el método de variación de parámetros, al R ser distinto de cero, igual Sí, se puede utilizar. ahora lo vamos a aplicar. Ah, Ahora voy a explicar cómo se aplica. ¿Sí? ya, profe. Gracias. Y hay una pregunta en el chat, profe, ¿qué significa que un conjunto de solución fuera fundamental? Un conjunto de solución de dos funciones, y 1 y 2, es un conjunto fundamental de soluciones si son LI, si son linealmente independientes. ¿Ya? Ya, ¿por qué se llama fundamental? Porque cuando yo tengo dos soluciones LI, entonces yo puedo formar, para la homogénea, estoy hablando de la homogénea, ¿sí? Conjuntos fundamentales de la homogénea. Cuando yo tengo un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, entonces yo puedo encontrar todas las soluciones de la ecuación homogénea. Las tengo todas. ¿Ya? Entonces, hay conjuntos que no son fundamentales. ¿Sí? Cuando yo tengo dos soluciones que son linealmente dependientes, ¿sí? No tiene mucho valor, porque no puedo encontrar todas las soluciones. En cambio, cuando el conjunto es linealmente independiente, pasa a ser fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque encuentro todo. ¿Sí? Es la llave maestra, digámoslo así. ¿Ok? Ya. Ya, entonces ahora vuelvo a la pregunta de... No caché tu nombre. La última niña que habló. Voy a explicar ahora cómo se usa. ¿Ya? Está en la última clase, debe estar en la última clase, no lo voy a repetir porque no voy a alcanzar y ya lo hice. Pero voy a explicar qué es lo que se hace. ¿Ya? Y un poco más o menos justificar el nombre, porque uno dice al método de variación de parámetros, uno no dice nada. Ya, entonces, ¿cuál es la estrategia? O el método, digámoslo así.
Ya, entonces, I1 y 2 es un conjunto fundamental de la homogénea. O sea, I segunda más P por I prima más Q por I igual 0. ¿Ok? Supongo que tengo dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación. Que no es esta ecuación, porque R no es 0. Es decir, esta y esta, por sí solas, no resuelven esta. Porque son igual a 0 el lado derecho. Y yo quiero que sean igual a R, donde R va a ser una función. Seno, coseno, exponencial, un polinomio, logaritmo, tangente, lo que sea. ¿Sí? Entonces, insisto, esta y esta sola no me sirven para nada hasta el momento en esta. ¿Ok? Ya, y aquí es donde voy a tratar de justificar lo de variación de parámetros, que es lo que yo entiendo al menos. Entonces, digámoslo así, idea. Probar con una solución de la forma, una solución, llamémosle esta ecuación NH, de no homogénea. ¿Sí? Una solución para NH de la forma I igual V1 por I1 más V2 por I2. Donde I1 es una de las soluciones fundamentales y I2 es la otra. ¿Ok? Ya, entonces fíjense, si estos parámetros, aquí estoy haciendo el link con el nombre, si estos parámetros son constantes, ¿ya? Esta solución, esto resuelve esta misma ecuación homogénea, porque recuerden, yo lo dije al principio de la clase, aquí, las soluciones de la ecuación homogénea forman un espacio vectorial, es decir, combinación lineal de soluciones es solución, es lo que llamamos principio de superposición. Entonces, cada vez que yo diga principio de superposición, estoy diciendo combinación lineal de soluciones. O sea, suma de productos por escalar. Entonces, si yo digo, mira, voy a tratar una solución de esta forma, y V1 y V2 son constantes, no gano nada. Porque esta que está aquí resuelve esta misma, la homogénea. No gano nada. Entonces necesito variar estos parámetros. ¿Ya? Esto es puro chamullo, pero creo que el nombre tiene cierto asidero. Entonces, si son constantes no me sirven. Estas solitas no me sirven. Combinación lineal tampoco me sirve porque resuelven esta y yo quiero resolver esta que tiene el lado derecho R. Entonces voy a variar estos parámetros. Y al variar estos parámetros, entonces voy a entender, esta igualdad la voy a entender de la siguiente manera. Voy a probar una solución de la forma I de x igual a V1 de x por I1 de x más V2 de x por I2 de x. ¿Sí? Con V1 y V2 incógnitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Toma esta función que está aquí, que es suma de productos, y la reemplaza en la NH, en la no homogénea. ¿Ya? Ya, y entonces uno reemplaza, esto lleva su tiempo, yo ya lo hice. ¿Ya? Entonces uno reemplaza aquí, entonces, probar con una solución para NH de la forma con V1 y V2 incógnita. Entonces decir, reemplazar en la no homogénea, I segunda más P por I prima más Q por I igual R. Entonces yo tomo esto que está aquí y lo reemplazo ahí, lo reemplazo ahí y lo reemplazo ahí. Y entonces pasa una cosa media terrible, o sea, no es tan terrible, pero es un poco engorroso. Porque aquí, por ejemplo, cuando uno reemplaza aquí directamente no tiene que derivar nada, reemplaza no. Pero cuando ya reemplaza aquí, cuando uno reemplaza aquí, entonces aparece derivada de B1 y derivadas de I1 combinadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si uno toma V1 por I1 más V2 por I2 prima, entonces aparece V1' por I1, reglar producto, más I1' por V1, más V2' por I2,
más B2 por I2'. Y después voy a tener que calcular la segunda derivada para reemplazar aquí, ¿cierto? Entonces después tendría que derivar otra vez, es decir, derivar de nuevo ese corcho. Y aquí es donde hay una pequeña trampita, idea, o astucia, yo lo llamaría, y es que si uno se fija aquí, si uno deriva aquí en verde, deriva de nuevo, van a aparecer segundas derivadas de B1 y segundas derivadas de B2, que son incógnitas. Entonces no gano nada. Voy a caer, yo sé que I1 e I2 son datos, los voy a poder sacar, o me los dan, o me dan una y saco el otro, etc. Y yo quiero saber una solución de la ecuación no homogénea. Pero al hacer esto que está aquí, y derivar otra vez, una segunda vez, B1 y B2, voy a llegar a una ecuación, a ecuaciones para B1 y B2 de orden 2. Van a aparecer dos derivadas de incógnita. Entonces, no gané nada, porque ahora en vez de tener una pura ecuación, voy a tener dos ecuaciones, para B1 y para B2, las dos de orden 2. Entonces, en este punto es donde se impone que esto más esto sea 0. Esto se impone. ¿Ya? Entonces, yo creo que debe estar grabado eso, yo lo dije, estoy seguro que lo dije. Yo dije, cuando yo hacía clase, y la primera vez que así hice clase de esta materia, yo le pregunté a uno de mis mentores, ¿por qué se hacía eso? ¿Qué significaba matemáticamente? ¿Había una concepción algebraica? ¿O había algún fundamento analítico? Algo? Entonces, la respuesta que él me dio fue como bien impresionante para mí, y es la que yo les comparto a ustedes. Es simplemente decir, antes no había computador, antes no había calculadora siquiera, antes no había nada, y había que resolver ecuaciones diferenciales igual. Y alguien dijo, oye, ¿sabéis qué? Si esto, impongamos que esto sea 0 para poder resolverla, más que otra cosa, digamos. Quizá hay un fundamento matemático que yo desconozco, o más... Tengo mis teorías, pero no estoy seguro, digamos. Es simplemente astucia para resolver. Entonces, fíjense que esto, voy a dejarlo aquí guardado, B1' y 1 más B2' y 2, impongo que sea 0. Al imponer que sea 0, esto lo borro. ¿Ya? Y entonces, después tengo que derivar esto nomás. ¿Ya? Y entonces después reemplazo y voy a llegar a una segunda ecuación que... déjenme ver dónde la pillo esto. Claro, voy a llegar a una segunda ecuación. Ahí está, claro. Entonces después, derivo aquí, no lo voy a hacer, derivo aquí, reemplazo aquí, uso, en algún momento tengo que usar que I1 y 2 son soluciones de la ecuación homogénea, entonces varias cosas van a ser igual a 0, ¿sí? Usando la linealidad de la ecuación. Entonces voy a llegar a una segunda ecuación. Este es como la ecuación, la primera ecuación, digámoslo así, de astucia. Pero reemplazando voy a llegar a una segunda ecuación que es B1' y 1' más B2' y 2' igual R. Esta es de imponer que I sea solución de NH. ¿Ya? Esto lo borro. Entonces llega un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son B1' y B2', porque eso se sabe, eso se sabe, eso se sabe, eso se sabe y eso se sabe. ¿Ya? Y ahora este sistema se puede escribir matricialmente como I1, déjenme ordenarlo, me queda como I1, I2, I1', I2', factor de B1, de B1, B2', igual 0R. Lo puse al revés, puse esta arriba. ¿Sí? Ustedes se fijan,
Multiplicación de matrices, filas por columna, I1 por B1', es eso, más I2 por B2', eso igual 0. Segunda fila, I1' por B1', que es eso, I2' por B2', que es eso, igual R. ¿Ya? Y esto que está aquí, ¿sí? Entonces de aquí se puede resolver esta ecuación matricial, digámosle a esta matriz A. ¿Sí? Entonces B1', B2' es igual a A a la menos 1, un sistema, podemos verlo como un sistema lineal, 0R, donde A a la menos 1 existe, ¿sí? Esta matriz invertible, porque su determinante, que es el Wronskiano, es distinto de 0. Ahí es donde se une la teoría, digamos, con la teoría homogénea con la no homogénea. Entonces yo encuentro, y después despejo B1 y B2. Después se pueden despejar por integración, B1 y B2, y entonces llego a la fórmula de variación de parámetros, que son altamente no memorizables, yo nunca me la aprendí, digamos. Entonces de aquí sale que B1 es menos I2 por R partido por el Wronskiano, ahí donde aparece este Wronskiano tiene que entenderse como el determinante de la matriz del sistema lineal, ¿sí? Por eso aparece el Wronskiano, y B2 es igual a primitiva de I1 por R partido por el Wronskiano. Y entonces la solución tiene la forma I es B1, que ya sé cómo es, porque todo esto que está aquí adentro se conoce, por I1 más B2, que también se conoce porque yo sé calcular todo lo que está ahí adentro, por I2. ¿Ok? Entonces, por eso es fundamental, voy a ser redundante, pero para que se entienda, es fundamental que el conjunto que yo tenga primero sea fundamental. ¿Por qué? Porque el Wronskiano es distinto de 0, y como el Wronskiano es distinto de 0, puedo calcular esto nomás. Simplemente por eso, digamos. Puedo calcular cosas. ¿Ok? Uf. No me acordaba que era tan cansador hacer clase. ¿Preguntas? 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 Ya, y la solución general de la NH, ¿cómo queda, profe? Ya, buena pregunta. Claro, esto que está aquí es una solución, le vamos a llamar IP, por I particular, solución particular. ¿Ya? Ya, entonces la solución particular se forma con las soluciones, de la homogénea. ¿Ya? Y entonces la solución general de NH va a ser I, llamémoslo así, IG de general, va a ser C1 por I1, más C2 por I2, más I particular. Entonces, cada vez que yo quiero resolver un problema de valor inicial, por ejemplo, toda solución se va a escribir así. ¿Ya? Entonces, toda solución de la EDO se escribe así. Y aún así, toda solución de NH se escribe así. ¿Ok? Ya, y entonces cuando yo quiero resolver un problema de valor inicial, eso lo sé, pero estas dos constantes son indeterminadas. Y esas se van a determinar imponiendo la condición inicial. ¿Ok? Voy a la Viviana, la 11, aquí. ¿Preguntas? Ah, ok. Ya, entonces es mucha información por hoy. Vamos a hacer ejercicios el jueves y mañana voy a pasar el otro método, que es el método de coeficiente indeterminado. También lo voy a explicar. ¿Ok?
Ya, entonces mañana a las... bueno, voy a parar aquí.